Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de libros y específicamente de el emperador Carlomagno. Vamos a hacer una comparación con el libro El Cantar de Roldán. Bueno, yo no soy historiador, pero bueno, de las investigaciones que he hecho y de ahí los estudios que uno ha podido hacer de manera lejana, me ha permitido a ustedes poder exponerles algo referente a Carlomagno. En relación a la literatura de Carlomagno, es muy poca, pero hay una que es fundamental, y esta es de Eginardo. Entonces, ahora en un ratito más vamos a hablar sobre él y todo lo que se refiere al Cantar de Roldán. Bueno, como resumen, acá dice Carlomagno nació el 2 de febrero de 747. Dice que probablemente haya nacido cerca de Bélgica y murió en el año 814. Entonces, él fue emperador de los francos rey de los francos, dice, de los años 768 y el rey de los lombardos del año 774. Bueno, como literatura de Carlomagno, tenemos, para que vean que yo no tengo todos los libros, La vida del emperador de Carlomagno. Sí, lo tengo en fotocopia, este libro puntualmente, porque es muy fácil descargarlo y entre comprarlo estamos hablando de que 10, 15 euros comprar el libro, o 15.000 pesos chilenos, sabiendo que lo puedes descargar gratis, porque son libros 100% gratis y es muy corto. Entonces, el libro en general, bueno, te habla sobre toda la vida de Carlomagno y te lo describe cómo era físicamente y todos los logros que tuvo dentro de su tiempo de emperador de los francos y posteriormente, digamos, del mismo imperio que él fue creando, que fue el imperio carolingio, tomando, digamos, todas las partes de lo que es Europa actual, Bélgica, la totalidad de Francia, Alemania, Italia, España, una parte, etcétera, o sea, todo Luxemburgo, etcétera. Bueno, vamos a hacer la comparativa con el Cantar de Roldán. Yo sé que es un poco complejo, pero en general me gustaría a ustedes exponerle el punto de vista, la gran diferencia que existe dentro de los cantares, como este Cantar de Roldán, y el libro de la vida de Carlomagno. Han aparecido, para poder mostrarles a ustedes literatura, este libro, por ejemplo, de Gisela Balleray, es una francesa, como una tipo novela de Carlomagno, bien entretenida, en base a las novelas actuales que existen ahora, así como que crean historia del personaje. Es bien entretenida. Mira, acá tengo unos pequeños apuntes que tomé de relación a Carlomagno. Se considera el primer emperador desde la caída del Imperio Romano. Se calcula que Carlomagno fue coronado el año 6000, de acuerdo a los cálculos de la época, en el año 800. Mira, esta cuestión es, de acuerdo a todas las creencias de la época, en ese entonces, la Tierra se había creado, o sea, el ser humano se había creado, no sé, 4000, 5000 años, 5000 algo antes de Cristo. Entonces, diluvio universal, lo que aparece en la Biblia, etc., fue más o menos para esa fecha. Entonces los expertos decían que tenía que haber un imperio dentro del periodo de 6000 años. Entonces tocaba sí o sí que Carlomagno fuera emperador. Eran creencias de la época, o que quizás te resumieron de tal manera de que tú fueras en esa época. Cosa rara. Así lo marcaba el ciclo de la época, y ya tocaba que existiera un emperador. Obviando, digamos, todo lo que era el Imperio Romano, etc. Estoy hablando de las creencias judías y de otros especialistas cristianos de la época, que ya correspondía a un imperio. Entonces, dice, que se llamaba el Imperio de la Paz Universal, que fue lo que finalmente generó Carlomagno, pero después de invadir y destruir pueblos a través de la lucha, pueblos celtas, pueblos lombardos, etc. Dice acá en su libro, en el libro de Eginardo, como les mencionaba, yo no lo tengo en original,
Eguinardo, bueno, menciona a él todos los pueblos que finalmente destruyó y dominó Carlomagno. Entonces, dice acá, sometió a los bretones, quienes habitaban el occidente de la zona extrema de Galia, junto a la ribera del océano. Te detalla punto por punto digamos, la zona de Dinamarca, todos esos puntos que él conquistó, siempre a través de batalla. Entonces no existe, digamos, un concepto de que se conquistó de otra manera que con las armas, tal como fue el Imperio Romano. Dice acá, bueno, dice que acá es el cuarto imperio de pensadores de la época y decía que no debería haber más después de Carlomagno. Eran los pensadores de la época. La capital del imperio carolingio era Aquisgrán o Aachen, Alemania. Esa era su ciudad favorita, donde a él le gustaba más estar. Bueno, se fundó la escuela palatina, se estudiaban textos sagrados. No se provocó, o sea, se le llama el renacimiento de la época posterior a la época romana. Se le llama un tipo de renacimiento, pero finalmente entra en el periodo medieval. Entonces, como el final de la época oscura después de la caída del Imperio Romano, para posteriormente entrar a la época medieval. Los renacentistas después, para el año que inició el Renacimiento, le llamaban la época medieval oscura, pero cosa que no fue, porque finalmente iglesias, catedrales, pinturas y otras cosas son bastante coloridas y bastante... que la Edad Media finalmente no es todo lo oscuro que dicen que fue. Entonces, el paradigma ese que hay que ir cambiándolo en la fecha actual de que la época medieval era oscura, lo que no fue. Bueno, acá dice, ellos tenían el lenguaje en latín, entonces lo que quería era tratar de unir el latín con todos sus territorios conquistados. El tema es que el latín ya se había olvidado porque pertenecía al Imperio Romano, entonces ya estaba en el olvido. Por lo tanto, es como que se forzó muchas veces a poder hablar latín. Entonces, se estudiaban textos sagrados, teóricos, astronomía, filosofía, y se trataba de depurar el latín para poder adaptarlos a todos los lenguajes actuales. Duró poco el imperio, hasta 850, 900, una vez que falleció el hijo fue el que quedó. Carlomagno finalmente va a trascender en la historia como uno de los emperadores que trató de unir toda la parte europea, digamos, en un solo continente, tal como lo que es quizás, bueno, Unión Europea, pero no tanto así, sino que Imperio Romano quizás. Bueno, se mencionaba que él era analfabeto, pero Eguinardo lo desmiente. Él no era analfabeto, era una persona no culta, digamos, no que se ponía a leer ni nada por el estilo, pero sí sabía dos tipos de idiomas, sabía latín, sabía la lengua franca, para poder comunicarse, digamos, con toda su gente. Bueno, a partir de la historia de Carlomagno y todo para no entrar a la parte histórica que lo puede ver un profesor, hay una parte del libro de Eguinardo que menciona a Roldán. Entonces, hay un punto que dice que una vez que fueron a España por 7 o 8 días aproximadamente, ¿dónde está? Fue Rolando que se quedó atrás. Roland, que se quedó atrás dentro del grupo que se iba escapando de España. En la parte de España estaba dominada por musulmanes. Específicamente Zaragoza era la única zona que no estaba conquistada. Entonces se trató de conquistar. Dentro de su intento finalmente se fueron de España, donde aparece mencionado en el libro de Eguinardo que existía muera Roldán, dice. Entonces, en el año 1200 aparece lo que es el Cantar de Roldán. Hasta el momento, bueno, anónimo, no se tiene, digamos, quién lo escribió, pero sí se basa en la vida del conde de Roldán, que supuestamente era sobrino de Carlomagno.
El poema épico de Cantar de Roldán, la palabra poema épica en realidad se basa en lo que era épico en la historia. Muchos me han preguntado o se han preguntado, oye, el Cantar del Mío Cid es más épico, es más heroico que el Cantar de Roldán, o el otro es Beowulf, si es más heroico o no que uno que el otro. En general varía mucho de las épocas, varían las épocas de donde fue emitido, fue elaborado el texto. Por ejemplo, el tema de Cantar de Roldán, que cuenta la historia de cómo, o sea, tratan de unir el punto donde mencionan, en el texto de Guinardo, mencionan que Roldán había muerto justo cuando estaban saliendo los francos desde España, rumbo a Francia, había muerto Roldán. Entonces, a partir de ese pequeño punto, de esa pequeña frase que lo mencionan, aparece todo un libro y todo un cantar. Este cantar de Roldán tiene unas fuentes principalmente políticas, o sea, no políticas, religiosas y políticas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Oficialmente cambiaron el texto de que estaban luchando contra los vascos en ese entonces, lo cambiaron por los musulmanes. Entonces pasaron a los musulmanes a ser los malos. Entonces, bueno, aquí dice, hay un discurso político y se hace una caricatura a los musulmanes, haciéndolos de malos, oscuros y de tiniebla. Entonces, no así Carlomagno lo mencionan como divino, como algo más cercano a un dios. O sea, de una parte, en el texto del Cantar de Roldán, mencionan de que hay un punto que dice, uy, parece que tiene 200 años. Lo que no es así, porque oficialmente estuvo 7 años. Estuvo 7 años Carlomagno, o sea, perdón, tuvo 7 días Carlomagno en España, no 7 años. Lo mismo aparece el tema de que lo muestra un viejo con barba, y en el libro de Guinardo aparece que él no tuvo barba, era canoso, dice acá, tenía 1,96 m más o menos de altura, y nunca tuvo barba. Entonces acá en el libro del Cantar de Roldán lo muestran como viejo, con barba, cosa que cuando él invadió España tenía 30 y algo, 35, 36. Y además que lo hablan de emperador en el libro del Cantar de Roldán, que aparte que lo hacen divino, lo hacen emperador, cosa que no era porque era el rey de los francos, en la época en que él fue a invadir España. Dice acá que tenía 36 años, pero en el Cantar se lo describe como un viejo. Y Beligán también es descrito como un anciano, cosa que no era, porque no era un anciano. Entonces, el Cantar de Roldán efectivamente es un poema épico que fue para ensalzar, digamos, todo el poder cristiano católico en la época frente a los musulmanes. Los musulmanes era todo lo malo, todo lo oscuro y gris. Te habla el libro, te habla de la traición que tuvo por parte de del rey, les digo inmediatamente, Marsil. El rey Marsil finalmente los traiciona, que le había dicho Carlomagno que él se iba a cambiar al cristianismo, iba a dejar al musulmán para que ustedes puedan posteriormente irse de España o irse de Zaragoza y poder emprender de vuelta el viaje a Francia. En este libro, por favor, para que lo lean, léanlo tomando en consideración el Cantar. No traten de no, digamos, relacionar mucho con lo que les estoy mencionando, porque va a echar a perder el libro. Te va a decir, no, ¿para qué lo voy a leer? Sino que no es algo real. O sea, los cantares nunca se sabe. Pero en sí, el concepto de que acá hacen de Roldán de héroe, posteriormente al final del libro lo mencionan de que tenía que tocar un cuerno. Tiene un nombre, no me recuerdo el nombre. Tenía que tocar un cuerno para llamar a Carlomagno. Es el cuerno de Roldán, ¿ya? Para llamar a Carlos, y no lo llamó. Y al no llamarlo, Carlomagno no llegó. Entonces el Roldán muere como héroe, porque oficialmente ya habían muerto todos sus compañeros que estaban en la lucha, digamos, y él fue el último que quedaba. Entonces tenía la opción, tocaba el cuerno o luchaba, y finalmente luchó y muere como héroe frente a los musulmanes.
Entonces hay muchas cosas, como le decía yo, la edad, la barba, que difieren con la realidad de lo que históricamente pasó. Pero de un punto de vista cantar, claro, para la gente de la época era algo épico, porque, digamos, justo en ese entonces estaban los musulmanes también invadiendo, entonces todo existía un proceso de lucha, cristianismo y todo lo que se refiere a los musulmanes. Habla de honor, dice que honor no es siempre lo mismo, como les decía yo, es una de las razones de que el Cid y Roldán son diferentes en el tiempo. Al tener distinto tiempo, el heroísmo es diferente. Entonces, quizás en las batallas actuales, el heroísmo va a ser muy diferente al heroísmo, digamos, de Don Quijote, por ejemplo, o el heroísmo del Cid y el heroísmo del Cantar de Roldán. Entonces son distintos tipos de héroes. Entonces en la práctica varía mucho lo que tú le puedes llamar poema épico. Yo tengo un capítulo en mi canal que habla de la Araucana, que es el libro Poema épico de Alonso Arcilla, que habla del heroísmo de Lautaro, de Caupolicán y la lucha que tenían contra Pedro de Valdivia. Entonces, ese es otro tipo de heroísmo, ¿me entienden? La lucha por defender tu pueblo, digamos, de la conquista. Hay unos textos que son en base a heroísmo de pueblo, digamos, que es lo que quiere el pueblo, y lo otro es un ensarzar de temas políticos y religiosos como este. ¿Ya? Aquí lo que quieren es resalzar es que Carlomagno es casi un dios y que Roldán era el héroe de la época que luchaba contra el mal, que eran los musulmanes. Muy bueno el libro, léalo igual de todas maneras. Este libro también, entretenido para una novela, es una edición bastante antigua. No sé si lo podremos encontrar. Dice Buenos Aires, impreso en Argentina, bueno, dice de cuándo. Acá, 1946. Ya está a punto de romperse. Y esta edición de Roldán, que es bien bonita, la edición de Roldán, esta fue hace muy poco por la editorial mexicana, editorial Porrúa. Muy recomendada para que la busquen y pueden ustedes mismos también sacar sus propias conclusiones del Cantar de Roldán. Miren, acá dice: dijo el pagano, me maravillo, dice, y hay causa para ello. Este Carlomagno, tan viejo y lleno de canas, a mi entender tiene 200 años o más. Por tantas tierras que ha llevado, su cuerpo con fatiga, tantos tajos de lanza y jabalinas ha recibido, y ha reducido a mendigar tantos reyes ricos, y no está aún harto de hacer sus guerras. Lo que es mentira, porque tenía 36 años, estuvo 7 años en España, y acá dice que le fue bastante bien en España, lo que no fue así, que finalmente tuvo que salir porque tenía guerras por todas partes, entonces no, tampoco podía estar mucho tiempo en un solo lugar. Dice, después de esta, acá en el libro de Eguinardo, cuando derrota a los sajones, dice, después de esta también la guerra contra los sajones, que recibió una conclusión apropiada a su larga duración. Tampoco consiguieron durar mucho las emprendidas por bohemos, limones, que estallaron después. Ambas alcanzaron un rápido final bajo la conducción de Carlos el Joven. Entonces, uno de los triunfos principales fue la derrota que tuvieron los sajones en la vida y digamos en las conquistas de Carlomagno. Desarrollo de catedrales, desarrollo de iglesias, desarrollo de escuelas, la unión completa, digamos, de una Europa ya que estaba renaciendo posterior de la caída del Imperio Romano. Derrotó a los hunos, menciona acá que derrotaba a los hunos ya acabados, ya no era la Tila, era los hunos ya que quedaban dentro de la zona de Rusia por ahí, derrotando, dando vuelta, digamos. Dice acá, una formación de combate para ofrecer batalla a los hunos. Por lo demás, esta guerra resultó casi incruenta para los francos y tuvo un final sumamente próspero, aunque se dilató por más tiempo del que su magnitud exigía. Entonces derrotó también a los hunos, los sajones, los lombardos y entre otros tribus que existían en la época, y finalmente las unificó y transformó su imperio carolingio. Después, posteriormente, el imperio carolingio, una vez que falleció Carlomagno,
Tuvo 3 hijos, 2 murieron, 1 quedó, y ese 1 murió en una de las batallas donde finalmente nació todo lo que se refiere al imperio, al Sacro Imperio Germano, Romano Germánico. ¿Ya? Por eso es otra historia para que lo busquen ahí ustedes. Por ahora, por mi parte, les recomiendo este libro, Vida del Emperador de Carlomagno, de Guinardo, y todos los libros que les acabo de mencionar. Espero que les haya gustado este video, un poco, digamos, de historia de la Europa antigua, medieval, el nacimiento de la historia medieval, para que ahí lo busquen ustedes y también se entretengan en este invierno chileno, verano europeo. Amigos, que estén muy bien y nos vemos pronto, ya sea en un video de cómics, de libros, de historia, ojalá. Nos vemos, que estén bien. Chao.